tardes a todos. Yo me llamo Marcos Niveiro, soy coordinador del equipo de homenajes y les doy la bienvenida al 32º conversatorio para homenajes de 2020. Voy a estar moderando el evento. Antes quiero hacer unas aclaraciones. El club viene conmemorando, realizando todos los años. Este año le toca todos los sábados, por cuestiones de cuarentena. Lo hacemos por la plataforma Zoom, a las 18 horas. Básicamente tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos, homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Y recordar también que pueden solicitar un certificado que es gratuito para socios y posee un costo de 200 pesos para los demás. Los socios pueden pedir el certificado con un formulario y el resto lo pueden solicitar a través de nuestras redes sociales. También les recuerdo los beneficios que poseen los socios del club, como por ejemplo 20% de descuento en la compra de libros. Bien, el homenajeado que nos toca en el día de la fecha es Esteban Echeverría. Antes, unas breves palabras preliminares para poder contextualizar al personaje en cuestión, y voy a comenzar con la generación del 37, de 1837. Que tiene un carácter fundacional en lo que es la organización constitucional en nuestro país. En palabras de Ricardo López Gotti, fue la generación que pensó, escribió y actuó para darle forma a esta república, porque era una cuestión que se venía debatiendo desde décadas anteriores. Hubo algunos intentos anteriores por hacer constituciones que fueron fallidos, 1819, 1826, ambas constituciones de carácter unitario, que por eso fracasan al ser rechazados por los gobiernos provinciales. Tuvimos después también un periodo de guerras civiles, un gobierno autoritario en la provincia de Buenos Aires que se difundió hacia el resto de las provincias unidas del Río de la Plata, con Juan Manuel de Rosas en la gobernación bonaerense. De modo que durante el periodo rosista, que fue un periodo marcado por el autoritarismo, por la represión, por la persecución a aquellos que podían plantear algún tipo de idea diferente, y que era básicamente un sistema que retornaba a la antigua jerarquía del antiguo régimen, es decir, una sociedad muy estamental, muy tradicional, cerrada, y que durante esos años comienza a reflexionarse entonces, por parte de un grupo de jóvenes intelectuales, sobre qué había que hacer para que estas provincias se integraran al mundo, en el sentido de cómo modernizar a estas provincias unidas del Río de la Plata, dándoles primero una organización constitucional y creando las instituciones necesarias, pero antes debían darle un contenido humano en el sentido de la población. Los ciudadanos tenían que sentir lo valioso que era este orden constitucional. La figura principal que da inicio a esta generación de 1837 va a ser el poeta Esteban Echeverría. Esteban Echeverría nació el 2 de septiembre de 1805 en Buenos Aires, Argentina, hijo de María Espinosa y del español José Domingo Echeverría. Cursó estudios en el Colegio de Ciencias Morales, fue dependiente en la casa comercial Sica Hermanos. En París realizó distintos cursos y adquirió una sólida cultura. Regresó en junio de 1830 y en 1831 se editaron sus primeros versos en diarios porteños. En 1832 apareció anónimamente su poema Elvira, después Los Consuelos en 1834, y sus rimas en 1837, donde insertó La Cautiva. Fundó una sociedad secreta, la Asociación de Mayo, a la manera de la joven Italia de Giuseppe Mazzini. Ahora me gustaría convidarlos con un breve video, si puede ser. En esta línea es importante tener en cuenta también que esta joven asociación o esta generación de jóvenes pregonaba la libertad, que era el ejercicio de esas facultades individuales que no debe causar extorsión alguna o violencia de los derechos del otro. Y para ello voy a citar también lo que decía Echeverría, y en esta fundamentación de lo que decía Echeverría, obviamente, como les dije, recuerden que fueron Juan María Gutiérrez y Alberdi quienes fundaron estas palabras simbólicas. Y ellos decían: no hay libertad donde el hombre no puede cambiar de lugar a su antojo.
No hay libertad donde no le es permitido disponer del fruto de su industria y su trabajo. No hay libertad donde se le coarta el derecho de publicar su palabra o por escrito sus opiniones. No hay libertad donde se le puede arbitrariamente turbar en su hogar, arrancarle del seno de su familia y desterrar fuera de su patria. No hay libertad donde se obliga a tomar las armas sin necesidad absoluta. No hay libertad donde se le ponen trabas y condiciones en el ejercicio de industria cualquiera. En definitiva, y claramente, cuando uno lee estas palabras y repasa la vida de Alberdi, Echeverría, Sarmiento, todos los que integraron la generación del 37, cuando lee la Constitución se encuentra automáticamente con cada una de estas palabras. Ahora vamos a pasar a presentar a los oradores. Contamos con la presencia de Ariel Cáceres. Él es profesor en lengua y literatura y se desempeña como catedrático en la Escuela de la Familia Agrícola Yandés y Laitatí, en esquina Corrientes, no sé si lo nombré bien. También contamos con el director del club, director académico Enrique Esteban Arduino, e ingeniero en construcciones. Bien, quiero aclarar que a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes, así en el fin de las exposiciones se abre el debate conversatorio y vamos contestando. Dicho esto, doy la palabra al primer disertante, Ariel Cáceres. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al club por el espacio y la oportunidad. Es un placer estar compartiendo este homenaje con Enrique. Quiero agradecer también a Carlos Moratori y a Alberto Medina Méndez, quienes me recibieron, ¿no es cierto?, cuando decidí unirme por la batalla cultural. En cuanto a mi exposición, me basaré especialmente en un fragmento de la vida de nuestro homenajeado, Esteban Echeverría, ¿no es cierto?, que comprende especialmente la segunda década del 30 del siglo XIX, y toda la conformación de aquella magnífica asociación de la joven generación argentina, la que impulsó un pensamiento con las ideas de la libertad, cuyos principios fueron plasmados en el dogma socialista. La idea que buscaba una nación organizada, política y legislativamente, conforme con nuestras costumbres y necesidades, con una impronta que contribuya a la identidad nacional. Bien, en el año 1837 se abre el Salón Literario, que era un espacio en la trastienda de la librería de don Marcos Sastre. Allí se leían obras, se disertaba, se discutía, y Echeverría era uno de los principales animadores. Frecuentaban el lugar personajes como Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, entre otros. Inicialmente las tertulias que se organizaban allí se orientaban a la literatura, pero también trataban temáticas relacionadas a la ciencia, al arte, a la moda, a la música, a la política. Y en esta última, la principal preocupación eran los destinos de la patria, del país. Echeverría, que primero había tenido, primero en las escuelas de Rivadavia y luego en Francia, había tenido influencia sobre las ideas liberales que fueron desarrolladas después en todo su orden durante la Revolución del 30, o también llamada Revolución de Julio, las tres gloriosas jornadas. Visto de antemano la situación del país, ¿no es cierto?, comenzó a concebir una laboriosa y reflexiva revolución de ideas, con bases en esas influencias, ¿no?, pero nunca pretendió implantarlas en brutos, ¿no es cierto?, sino adaptarlas a los ideales de Mayo, es decir, aquella doctrina emancipadora del siglo X. Entonces él vio en la juventud que concurría al salón esa esperanza, y en el salón literario el escenario adecuado para ponerlas en ejecución, es decir, la tierra fértil para hacer germinar la semilla de la libertad. Echeverría decía que el país se había independizado, pero no emancipado, que seguía ligada a tradiciones y a muchas cosas heredadas de España o tomadas de otros países, como por ejemplo las costumbres y la legislación.
no había nada que fuera parte de la razón argentina. Entonces era necesario crear un sistema filosófico, una doctrina política conforme con nuestras costumbres y que sirva de fundamento al Estado. También se necesitaban saberes e ilustraciones nacionales, es decir, había que dejar de depender de la generosidad extranjera y crear una identidad, una riqueza real y genuina que sea producto del sudor de nuestra frente. Ese mismo año, en el 37, Echeverría, convencido de que era necesario crear una asociación de jóvenes que actúen bajo los principios de libertad, de fraternidad, de igualdad, de honor y patriotismo, y que sea capaz de emular y enaltecer las virtudes de los pensamientos de los heroicos padres de la patria, les comunica su pensamiento y su preocupación a sus más íntimos amigos, Alberdi y Gutiérrez, quienes inmediatamente adoptaron su pensamiento, ¿no es cierto? Adoptan su idea, su postura, y asumen el compromiso de invitar a los más notables y jóvenes, o sea, más notables y mejores predispuestos, perdón, jóvenes de Buenos Aires. Seguidamente, el 23 de junio de 1837, se reúnen, dice Echeverría, entre 30 y 35 jóvenes de Buenos Aires con inquieta curiosidad. Esa misma noche se instala la asociación y por voto unánime él pasó a presidirlo. Allí se leyeron por primera vez las palabras simbólicas que encabezan el credo de la generación, que son las líneas directrices del dogma socialista a la juventud argentina. Obra cuyo autor intelectual y material es Echeverría, pero que se gestó en el seno de esa asociación, que más tarde pasó a llamarse Asociación de Mayo. El 8 de julio, se volvieron a reunir y prestaron juramento cada uno de sus miembros. La asociación de este modo quedó instalada definitivamente. Al día siguiente se realizó un banquete de celebración por el nacimiento de la patria y por el surgimiento de esta asociación. Eso lo cuenta Echeverría. Él fue un hombre que se preocupó mucho por el destino de su patria. Esa fue su motivación principal para formar esta asociación. Fue su ideólogo porque quería ver una Argentina libre, culta, laboriosa, industriosa, en un progreso indefinido y sobre todo democrática. Fundamentalmente le preocupaban las fratricidas guerras que sembraban el odio y separaban a la sociedad, que entonces se encontraba dividida en dos facciones, la unitaria y la federal. La federal, que sería la vencedora, y la vencida, la unitaria. Con buenas tendencias, decía Echeverría, pero sin bases locales de criterios socialistas. Esta generación pretendía entonces darle un horizonte a la política argentina, sin sustento alguno, hasta el momento acostumbrada al viejo régimen absolutista, monárquico y cuasi monárquico, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Aunque ya se había visto antecedentes progresistas y libertarios, impulsados por los que él llama los mártires sublimes de la patria. Desde la Revolución de Mayo, pasando por San Martín, Belgrano, Rivadavia. Corrientes también fue una de esas provincias que formó parte de los antecedentes, con su mártir Verón de Estrada. La misión entonces que debía llevar adelante este grupo era contagiar al pueblo ese espíritu de asociación, de progreso, de libertad, de fraternidad, y todos los principios descritos en las palabras simbólicas, que fueron explicadas de un modo más claro, más conciso en el dogma socialista. De lo contrario, ¿no es cierto?, todo sería una teoría estéril, por lo tanto necesitaba fecundarse, reproducirse en el pueblo y en cada individuo. Ahora quiero poder desarrollar algunas de esas palabras simbólicas, sintetizar más que resumir el pensamiento de Echeverría y de su generación.
que por surgir en el año 1837, fue y es conocida como la generación del 37. Quiero poder tomar las más importantes que según nuestro homenajeado son los términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria. En primer lugar, la asociación, que es la primera palabra simbólica, que para Echeverría sin asociación no hay progreso, decía. Por consiguiente es la condición forzosa de toda civilización y de todo progreso. La verdadera asociación debe darse entre iguales, y para que sea exitosa debe poder nivelar las individualidades sociales, organizarse de un modo tal que no se choquen ni dañen mutuamente los intereses sociales con los individuales. La sociedad no debe absorber tampoco al ciudadano o exigirle todo el sacrificio de su individualidad. Y cuando él habla de sociedad, se refiere básicamente a la institución del gobierno, que debe a todos justicia, igual protección, leyes que aseguren su persona, sus bienes y su libertad. También debe proporcionarle el gobierno a todos sus ciudadanos los medios para trabajar sin estorbo alguno, ponerlos en salvaguardia para que puedan gozar pacíficamente de lo que poseen o han adquirido con su trabajo, su industria o sus talentos. Concluye Echeverría que la institución del gobierno no es útil, moral y necesaria en cuanto propende a asegurar a cada ciudadano sus imprescriptibles derechos y principalmente su libertad. La segunda palabra simbólica es el progreso. Progresar lo define como civilizarse, como encaminar la acción a todas las fuerzas de la sociedad al logro de su bienestar. Y el bienestar consiste en el ejercicio libre y armónico de todas las facultades individuales. Decía Echeverría también que había que estudiarlo, había que estudiar su movimiento, pero no sujetarse a ella. Encontrar esa misión de progreso que contribuya a una identidad nacional, a una nacionalidad, ¿no es cierto? Sería el camino para llegar a una verdadera emancipación. Había que tener un ojo puesto en Europa y otro en las entrañas de la nación, también lo dice. En cuanto a la fraternidad, que sería la tercera palabra simbólica, expresa que es la acción humana que consiste en el amor mutuo, en actuar como quisiéramos que otros actúen con nosotros, y es contraria a la tiranía, al egoísmo. Es necesaria para que los hombres de bien, dice, y verdaderamente patriotas, unan su fuerza en pos de una misión justa. Con respecto a la igualdad, que es la cuarta palabra simbólica, expresa que para que se realice, la sociedad debe tener claro cuáles son sus verdaderos derechos y obligaciones, y ambos deben ser declarados y admitidos por todos. Para que exista igualdad, ninguna corporación civil, militar, religiosa, académica o de otra índole no debe tener privilegios o fueros. También la igualdad está en relación con las luces o con la inteligencia y el bienestar de los ciudadanos. Hay igualdad donde cada uno puede gozar de manera proporcional del fruto de su inteligencia y de su trabajo. De aquí deriva a su frase que dice: a cada hombre según su capacidad, a cada hombre según sus obras. La quinta palabra simbólica es la libertad. Echeverría lo define como el derecho que cada hombre tiene para emplear sin traba alguna sus facultades en el conseguimiento de su bienestar y para elegir los medios que puedan servirle a este objeto. El único límite, dice, es no causar extorsión o violencia a los derechos de otros. Hasta aquí entonces, por un tema de tiempo, puedo llegar con la exposición del pensamiento de Echeverría como político, como pensador o doctrinario, que a juzgar por un fragmento de una carta que él escribe a sus amigos que estaban en Chile, exiliados ya en el 46, expresa que era necesario formar un partido político único, nacional, que lleve la bandera democrática de Mayo,
que ellos han levantado. Pero también dice que sería un error imperdonable confundir la bandera con los abanderados, o el credo con los creyentes, dice. Es decir, era muy cuidadoso y no sé hasta qué punto personalmente ¿cierto?, pretendió involucrarse en política de manera directa, porque no tuvo una participación solo en ideas. Otros sí, ¿no es cierto?, de su generación. Creía que la política de nombres era solo voces sin inteligencia, decía. La política, según él, solo debía adherir a principios, como los del progreso y la libertad. Ahora quisiera ir cerrando entonces, pero no dejar de lado a Echeverría como escritor, como poeta, introductor del romanticismo al Río de la Plata, autor de Consuelo, de La Cautiva y del Matadero, entre otros. Este último considerado el primer cuento argentino, cuyo contenido de denuncia social es de gran relevancia para entender el contexto al cual alude. Fue escrito entre el 38 y el 39, pero se publica en el 71. El contexto de escritura sería pleno gobierno de Rosas, segundo gobierno de Rosas, gobierno autoritario, violento, con Rosas con las facultades extraordinarias que implicaba la suma de los tres poderes. Por lo tanto, no lo podía dejar de mencionar, porque es una analogía perfecta, una abstracción del régimen rosista, al que lo retrata de manera perfecta, con acertadas simbologías. A mi entender, el suceso más importante de este cuento es la muerte del joven unitario, al que los carniceros y ese personaje degollador, que es Matasiete, que simbolizan la mazorca y el brazo armado de los federales, con el consentimiento del juez del matadero, que vendría a ser Rosas, lo someten a una violencia, a un ultraje terrible, y en consecuencia acaban con su vida. Este suceso ocurre en la casilla del juez, sede del gobierno, ¿no es cierto?, instalada dentro del matadero, que vendría a ser Buenos Aires, y de una ciudad que simbolizaría al país sumido en el barro, que después de una copiosa lluvia, un diluvio que según pregonaban los federales era castigo divino por el actuar de aquellos impíos unitarios. La época en la que se ubica el relato también es significativa y simbólica. Todo ocurre durante la Cuaresma, donde el restaurador de las leyes obliga al pueblo a que hagan el sacrificio como obsequio una res entera de ganado. Es decir, aquel que hacía cumplir la ley con violencia, la transgrede. Esto da cuenta de los privilegios de los que gozaba Rosas. Un suceso importante también es el degüello del niño que se produce al cortarse el lazo, cuando escapa el toro. Esto puede simbolizar las ejecuciones en público y las muertes inocentes que se cobraba la mazorca. La resistencia a la persecución y por último el asesinato del toro también es muy simbólica y representa al romanticismo como movimiento cultural. Ese toro que luchó con una pasión, con rebeldía para no ser sometido. Este episodio anticipa lo que le ocurre después al joven unitario y deja en evidencia el salvajismo con el que actuaban, cómo degradaban, trataban igual que a los animales a aquellos que no comulgaban con sus pensamientos o no cedían a sus caprichos. Echeverría, por medio de este relato desde la literatura, pretende visibilizar la tiranía reinante en el país, que le repudiaba y de la cual fue víctima, ya que tuvo que exiliarse a Montevideo a principios del 40. Él fue un pacifista, a mi entender, igual que Alberdi, porque consideraba que no se debía obrar con violencia entre compatriotas. Ya en la independencia, que sería la primera etapa de emancipación, se había obrado con el entusiasmo y con la fuerza, decía. Más por necesidad que por ignorancia, ¿no es cierto? Y en esta segunda etapa decía que se debía obrar con el derecho y con la razón. Nada más. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ariel Cáceres. Excelente disertación. Enrique, cuando quieras, te cedo la palabra es tuya. Muy bien, gracias Marcos. Antes de empezar a leer este pequeño ensayito sobre algo que también nombró Ariel, que es la relación de Echeverría con Corrientes, yo quisiera aclarar una sola cosa. El dogma socialista, si bien se empezó a escribir en el 37 en el Salón Literario, porque había que explicarle a la gente qué era lo que querían hacer después con la Asociación de Mayo, era la declaración de principio. Pero el dogma socialista se publicó en 1839 en Montevideo, porque ya en esa época todos los jóvenes de la Asociación de Mayo, que eran ex alumnos del Colegio Moral, que es hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Colegio Moral ya había sido cerrado y perseguidos todos aquellos que habían sido alumnos perseguidos por Rosa. Valga esa aclaración, recién vio la luz la primera edición del Dogma Socialista a mediados, diríamos que en el último cuatrimestre de 1939 en Montevideo. Y que, como había algunos de la asociación que todavía permanecían en Buenos Aires y otros ya estaban definitivamente en Montevideo, había dos correos. Uno era Juan Bautista Alberdi y el otro era Quirós Rosas, que es el gran impulsor, diríamos, ejecutivo de la Asociación de Mayo y la publicación del Dogma Socialista. Voy a dar lectura a este pequeño ensayo sobre la relación que tuvo Echeverría, aún sin estar en la provincia con Corrientes. Echeverría, Corrientes y sus héroes. Desde el inicio de la historia, la libertad, como un hilo de urdimbre, va engarzando valiosos eslabones que colaboran para alcanzar sus objetivos decididos, juegan a suerte y verdad sus reputaciones, sus fortunas y hasta sus vidas, en pos de su objetivo. Pluma, palabra y espada, instrumentos que en una época convulsa utilizaron para ello. Desde el inicio de la generación nacional, Corrientes fue pródiga en nutrir y nutrirse de hombres de estas características. Tres joyas resaltan en esta diadema ligadas a la grandeza de nuestro suelo, aún sin tener conocimiento uno del otro, ya sea por razones temporales o de ámbitos de acción. La Tierra Roja de las Misiones cobijó a José Francisco. El caudaloso Paraná arrulló a Genaro. En su infancia, José Francisco partió para ya no volver a su solar natal. Genaro no abandonó su terruño, trabajando con ahínco en su desarrollo y especialmente por su libertad. José Francisco formó sus sueños de libertad en Europa, bajo el mallete de Miranda. Genaro dispuso firmemente el suyo en una fraternal y constante unión, la 23, que aún hoy irradia destellos de luz en el sencillo inmueble de la calle San Martín. Pero ese hilo de urdimbre que liga los mundos y los estados entre sí, lo hizo coincidir dos veces más allá del tiempo y del espacio. Manuel de Olazábal, soldado de los Andes, fue oficial de ambos en sus ejércitos. También Genaro fue jefe de la fracción en suelo correntino del regimiento de granaderos a caballo que creó José Francisco. Ambos, José Francisco de San Martín y Genaro Verón de Astrada, sufrieron el olvido y sus restos, hasta el día de hoy, son denostados por quienes nunca aceptaron ni aceptarán su condición. El primero descansa al costado de la Catedral porteña, el segundo
en el atrio de la Catedral Correntina. San Martín en un magnífico templete que cobija un monumento acorde a su gloria y en donde yacen sus restos. Obra y gestión de Avellaneda. Verón de Astrada en un bello y sobrio monumento, pero ambos fuera de la nave central y la mirada del Señor. Ambos nos regalaron piezas escritas sensatas y de una pureza moral edificante. San Martín, vamos a volver para atrás. San Martín, las máximas a su hija. Verón de Astrada, su proyecto constitucional de 1838. A pesar de todo, sus vidas tenían destinos de grandeza. San Martín es el máximo héroe de la nación argentina y Sudamérica. Verón de Astrada es y será el máximo héroe de la correntinidad, ninguno superior, ni siquiera San Martín. 1837, año fundacional para la generación de la nación argentina. Esteban Echeverría y Verón de Astrada inician el camino de su encuentro. Echeverría inicia la escritura del dogma socialista. Con sus colegas, los del 37, fundan el Salón Literario, que en 1838 sería la base de la Asociación de Mayo, también llamada Asociación de la Joven Generación Argentina. Echeverría, Alberdi, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, Miguel Canet, padre, Mitre, Carlos Tejedor, Lafuente, José Mármol, Quiroga Rosas, José Rivera Indarte, Somellera, Thompson y Florencio Varela, entre otros, nutrían sus cuadros. El escrito de Echeverría pretendía ser una declaración de principios de la novela asociación. Decidieron que ya era tiempo de poner un límite al descarado y hasta sangriento avance sobre la libertad. Pero sus tertulias primero y sus declaraciones después inquietaron al dictador, obligándolos a emigrar. Aquello que vio la luz en Buenos Aires creció y desarrolló en Montevideo. Así también el dogma socialista, editado definitivamente en 1939. Verón, ya siendo gobernador, emprende la senda que lo llevaría a Pago Largo. Una historia de lealtades y traiciones, bravos y cobardes, de nobleza y ruindad. ¿Qué fantasma habrán acechado el alma de Urquiza cuando, vencedor en Caseros, se dio cuenta que se hizo realidad aquello que Mitre escribió años después? Las armas del vencido en Pago Largo fueron las armas vencedoras en Caseros. ¿Qué garra oprimió el corazón de Olazábal, López Chico y Ramírez cuando cayeron en cuenta que su vejez al escapar del campo del honor y dejar a su suerte a cientos de jóvenes correntinos que no dudaron en ofrendar su sangre en pos de detener a las tropas del tirano sangriento? ¿Cuánto habrá pesado en las conciencias de Rivera y tantos otros que prometieron apoyos que después negaron? Pero como dijo Mantilla, Corrientes fue vencida y enlutada, pero no sus hijos que allí murieron, porque no hay victoria que iguale los lauros del martirio, y el que sella su causa con la vida se impone y vence a la muerte misma. Y Echeverría escribe en el prólogo de su obra: envidio vuestro destino.
Yo he gastado la vida en los combates estériles del alma convulsionada por el dolor, la duda y la decepción. Vosotros se las disteis toda entera a la patria. En honor a quienes entregaron su vida en la lucha contra la tiranía de Rosas, Hacha, Avellaneda, Álvarez, Lavalle, Massa, Varela y tantos otros, como los héroes anónimos de Pago Largo. Pero a ninguno, como a Verón de Estrada, dedicó palabras tan sentidas como sinceras. Tal vez admirado por tan abnegado y loable sacrificio, prefiriendo arrostrar la muerte y derramar su sangre a faltar a la palabra empeñada, con sus hombres y con su pueblo. O tal vez por la convicción de sus ideales. Seguid vosotros, yo he venido a vencer o morir, dijo ante la defección de su oficialidad. La suerte estaba echada, siguió adelante. Su honor de caballero y soldado lo guiaba. Pago Largo y Verón de Estrada, primera página sangrienta de la guerra de la generación argentina. Tu nombre, Estrada, está escrito en ella con caracteres indelebles. A tu voz corriente se levantó como un solo hombre, para quedar con el bautismo de sangre de sus hijos, santificado e intomable, y ser el primer pueblo de la República, desde el Paraná al Plata, desde el Plata a los Andes, desde los Andes al Chaco. Corre el reguero de sangre de sus valientes, pero le quedan hijos y sangre. Y ahí está de pie, todavía más formidable que nunca, desafiando al tirano argentino. ¿Qué pueblo como Corrientes en la historia de la humanidad? Un corazón y una cabeza que se producen con nueva vida, como los miembros de la hidra bajo el hacha exterminadora. Obra es esa tuya, Verón. Tu pueblo tiene en sus manos los destinos de la República, y los siglos lo aclamarán libertador. Pago Largo y el dogma socialista. Sublime instante donde la espada y la pluma se unieron en un duelo colosal, aunque desigual, ante el tirano del puerto. Los libres llamaron la libertad, con sus insondables designios, sentó condiciones en estas tierras. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bien, antes de abrir el conversatorio, la Fundación quiere agradecer a los dos disertantes por su esfuerzo, por el tiempo, por la participación. Muchas gracias a Ariel Cáceres, muchas gracias a Enrique Arduino. Y me gustaría comenzar con este conversatorio. Recuerden que pueden ir levantando la mano para ir haciendo sus preguntas. Si algunos tienen alguna inquietud, podemos ir dando inicio a la instancia de preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿no? Carlos Moratorio pregunta a Ariel sobre el tema de no privilegios a ninguna religión. Sí, Echeverría habla sobre la religión en una de sus palabras simbólicas, en la sexta, donde expresa, ¿no es cierto?, que él considera en realidad que la religión cristiana debe ser la religión de las libertades o de la democracia, ¿no es cierto? También considera importante así, la libertad de conciencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ser humano o el individuo debe optar por la religión que su conciencia juzgue. Pero el Estado al no ser una persona física, ¿no es cierto?, que no puede tener ninguna religión. Es decir, tampoco debe, ¿cómo es?, sostener ninguna religión, dice.
eso estaría colocando, ¿no es cierto?, en desigualdad con otras, porque sí puede permitir, ¿no es cierto?, que los individuos opten por la religión que juzguen necesaria, porque eso depende de su libertad de conciencia, y bueno, y el culto también, de su libertad de culto. La libertad de culto sería una manifestación de esa libertad de conciencia, una manifestación exterior. Pero el Estado, al ser un cuerpo político y no una persona, no puede tener una religión, decía Echeverría. Bueno, nosotros vimos en uno de los artículos de la Constitución, ¿no es cierto?, que el Estado sostiene el culto apostólico romano, ¿no es cierto? Pero Echeverría no consideraba esto correcto. Sí, Enrique. Sí, bueno, esto es la base del laicismo, del Estado laico. Si bien el artículo 2 de la Constitución Nacional, que muchos reclamamos que sea abolido directamente, porque un judío o un musulmán no tiene por qué pagar al cura católico, fue lo que se logró negociar en 1853 en Santa Fe. 52-53 en Santa Fe. Porque la postura de la Iglesia era muy fuerte y pedía que el artículo 2 diga que la Nación Argentina, la Confederación, sostenía, no solo sostenía, sino que practicaba la religión católica. Cosa que se opusieron Gutiérrez, que ya era un señor con más experiencia en este momento, se opuso Gorostiaga de Mendoza, todos laicos y librepensadores. Ese mismo problema se volvió a repetir en el 62, cuando tuvieron que renegociar la entrada de Buenos Aires a la nación argentina. Entonces, ese era un problema que ya venía hace mucho. Y se negoció sobre el tema de que sostiene, por la supuesta deuda que tiene la República Argentina con la Iglesia Católica por la expropiación. Cuando Rivadavia era ministro de Martín Rodríguez, de 35.000 hectáreas de campo y alrededor de 800 hectáreas en la actual ciudad de Buenos Aires y alrededores, a la iglesia que la Iglesia Católica reclamaba como de ella. ¿Por qué Echeverría no quiere que el Estado sostenga a nadie? Porque si no se estaría contradiciendo con uno de los principales, sus principales ideas, que hoy muy bien principios, más que ideas, principios más firmes, que hoy muy bien explicó Ariel, que es el principio de igualdad. No puedo decir sí, vamos a sostener a uno y a los otros no, y después digo, todos tenemos que ser iguales, todo muy lindo y demás. Soy incoherente. Como dicen los memes que andan dando vuelta por ahí, coherencia, por favor. Y una cosa que se puede destacar en Echeverría es que era muy coherente. Así es. Sí, quería leer una cita que lo busqué acá. Dice, el Estado como cuerpo político no puede tener ninguna religión, porque no siendo persona individual carece de conciencia propia. Como la jurisdicción del gobierno, en cuanto a cultos, debe ceñirse a velar que no se dañen entre sí, ni siembren el desorden social en la sociedad. Eso decía Echeverría. Bueno, después la negociación, ¿no es cierto?, para Iglesia y Estado también, ¿no es cierto?, era una condición, hasta el 94, si no me equivoco, una condición necesaria que el presidente debía practicar el culto católico apostólico romano para estar en el cargo, ¿no es cierto? Después creo que en la última reforma, por decirlo así, se quitó esa condición. Muy bien. Ahí Paola Dos Santos tiene otra pregunta. ¿De qué manera influyó directamente la corriente del romanticismo francés en la política del Río de la Plata en ese entonces?
Y si podrían dar alguna opinión sobre Mefistófeles. Si bien no influyó en una forma realmente directa sobre la población, digamos que la generación del 37, lo que formada en el romanticismo francés, muchos de sus integrantes, lo que hizo fue, ellos propusieron una revolución de ideas. O sea, y estaban en un lugar donde la revolución que había que dar era una revolución de hechos. Mefistófeles fue un gran inspirador de todas esas cosas, y acá tenía nombre y apellido Juan Manuel de Rosas para ellos. Lo que estamos haciendo hoy nosotros, de querer cambiar ideas, abrir cabezas, no es nuevo. En el 37 se quiso hacer lo mismo. Porque si no cambias la cabeza, por más de que ganes batallas, por más que impongas nuevas confederaciones o armes nuevas repúblicas, la cosa no va a cambiar. Pasaron 183 años de esto y estamos en la misma situación. Pasaron tal vez un poco menos de años, a ver, del 37 al 52 Casero, son 15 años menos, 183 y pico, 170 años de Caseros, y hoy Argentina necesita un nuevo Caseros. Estamos en lo mismo. El poder de la violencia y la corrupción contra el poder de las ideas. Eso era lo que se planteaba en el 37. Eso es lo que planteaba en parte el romanticismo francés. Eran cosas que no tenían valor acá en la Argentina. En lo que hoy es el territorio de Argentina, no tenían valor. Un país totalmente despoblado, que hasta casi 50 años después, con Sarmiento, que también era parte de esa generación, pero no de la asociación, logró poblarse, logró educarse, logró desarrollarse. Era el vandalismo. Las ideas no tenían valor. Y esta gente, estos jóvenes, porque eran muy jóvenes para esa época, lo que lograron fue difundir ideas. Lograr de que la gente vea de que había otras ideas. Y aún hoy no los comprendemos. No los llegamos a entender de todo. Me encuentro con gente que me dice, el dogma socialista, ¿qué será esa porquería? Y yo le digo, oh, cuán bruto sos, amigo. Cuán bruto sos, amigo. ¿Qué es socialista para vos? No, son todos los comunistas de Marx, que esto, que el otro. Marx empezó a escribir en la década del 60. La palabra socialista ya se ocupaba anteriormente. Y es lo que nosotros hoy actualmente decimos el gobierno del pueblo. ¿Qué es el gobierno del pueblo? Contra la contraposición de la monarquía absolutista. Eso era el socialismo en esa época. ¿Y qué es el gobierno del pueblo hoy? ¿Socialista o democracia? Hay que ser bruto, chamigo. Habría que leer un poquito más para entender todo lo que esta gente trató de hacer por nuestra nación. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Ariel Cáceres, ¿querías agregar algo con respecto a esta segunda pregunta? No, simplemente nada de eso. Lo que buscaba Echeverría era que el pueblo se gobierna a sí mismo, ¿no es cierto? Que todos puedan gobernarse, que tengan participación en ese gobierno. Bueno, el romanticismo francés. Bueno, una de las características del romanticismo era remitirse a un pasado histórico, ¿no es cierto? También una de las características. En Europa, por ejemplo, se remitían a
a lo medieval, a otro pasado, pero como Argentina tenía un historial muy reciente como nación, ¿no es cierto? Echeverría y su generación consideró la más adecuada remitirse a los ideales de Mayo, de la Revolución de Mayo, que era, ¿no es cierto?, la primera etapa de emancipación, como lo llaman, y una de las glorias de la nación. Tengo otra pregunta que... Perdón, Marco. Ellos Sí, se sí, consideraban sí. como, viste, como hoy se dice el relato, crear algo para atrás, que es lo que todas las nuevas ideas, todas las nuevas corrientes políticas tienen que tener un relato, ¿no? Llamémosle relato, que justifique su aparición. Y ellos se remitían como los herederos de la Revolución de Mayo. Que ellos eran los herederos de la Revolución de Mayo y que querían imponer esas ideas, no imponer, sino recuperar esas ideas para lo que ellos pretendían que sea la joven Argentina. Hay una pregunta aquí que me dice, ¿qué estrategia adoptaron los jóvenes de la generación de Mayo para transmitir sus ideas? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, utilizaron las estrategias de, bueno, la literatura, las tertulias, obras de teatro, entre otras cosas. Después comenzaron, ¿no es cierto?, a despertar las sospechas de Rosa y todo se volvió más difícil. Entonces, bueno, este salón literario, esta asociación de jóvenes, ¿no es cierto?, se cree que duró unos 6 meses aproximadamente, ¿no es cierto? En ese entonces ellos escribieron las palabras simbólicas, bosquejaron el dogma socialista, y después la parte más fuerte fueron los periódicos, ahí la Gaceta, lo tengo anotado, pero a ver, el Nacional, bueno, periódicos de Chile, de Montevideo, sobre todo, ¿sí? O sea, la prensa. ¿A eso se refería, ¿no es cierto? Sí. Sí, Enrique. Sí. Marco, yo querría recordarle que más próximamente, para que se acuerden, esa época era muy parecida a la época peronista, cuando teníamos que escuchar Radio Colonia, del 50 al 55, cuando había una represión tremenda, y teníamos que escuchar Radio Colonia, se tenía que escuchar, yo no nací en esa época, aclaro, se tenía que escuchar Radio Colonia para tener las noticias ciertas del mundo y de la Argentina, y que se transmitían en secreto hacia el Uruguay, y el Uruguay retransmitía para que podamos los argentinos escucharlas. En esa época también las noticias llegaban a Montevideo y Cané, Echeverría, el mismo Alberdi, Salvador María del Carril y todos los demás las trabajaban y las volvían a mandar en forma de gacetas a Buenos Aires para su distribución. Entonces, por lo menos quienes estaban en la resistencia activa contra Rosas tenían la realidad de lo que pasaba. Por ejemplo, eso es lo que pasó cuando el bloqueo francés y muchas cosas más, que lo que salía de la dictadura era una cosa totalmente distinta. Lo único que podían conocer los habitantes de Buenos Aires era sobre digamos, las relaciones internacionales o el estado internacional de las cosas, era una cosa distinta a lo que realmente estaban pasando. No es nuevo los métodos. Me quiero hacer una sola aclaración. Tal vez no tiene tanta relación directa con Echeverría, pero sí cabe aclarar una cosa. En el pequeño ensayo que hice, comparé a San Martín con Verón de Estrada en el sentido de qué representaron para Corrientes. Y si bien los correntinos estamos orgullosos de San Martín representó nada para Corrientes.
Fue un niño que nació en Corrientes y se fue. Hay un viejo adagio que dice, vos no sos de donde nacés, sino de donde quieres que reposen tus restos. Y él eligió Buenos Aires. También hubo un entredicho con San Martín por el hecho de cuando escribió a Rosas sobre la represión de Pago Largo, ¿sí? Donde apoyó el accionar de Rosas, justificó la masacre injustificada que hubo ahí y que planteó de que era necesario para mantener la unión, aunque sea por medio de la espada. Realmente entiendo que ya era un San Martín viejo en el 39, y, pisando los 50 años o más, cercano a su muerte, ¿sí? 70 y pico de años murió, en el 39 habrá tenido, murió en el 53, habrá tenido 60 años, estaba achacoso, y su formación era prácticamente monárquica. Él siempre sostuvo junto a Belgrano que había que poner una monarquía. O sea, era realmente, admiro a San Martín consecuente con sus ideas. Pero si yo me quedo entre la unión nacional hecha a la fuerza y con corsé, como pasó en la Yugoslavia de Tito después de la Segunda Guerra Mundial, que siempre termina dispersándose y sangrientamente, como pasó ahí, pero si yo me tengo que quedar entre eso y la libertad de ser, la libertad de crecer, la libertad de asumir mis propias responsabilidades, aunque me lo nieguen, yo me quedo con la libertad. Si bien admiro a San Martín por todo lo que hizo, sigo creyendo y voy a creer que en eso apoyar a Rosas estuvo muy errado, especialmente para los correntinos. Porque si bien los correntinos nos orgullecemos de él, San Martín no era correntino, lamentablemente. Dice Paola, estas tertulias en donde se reunían grandes pensadores a debatir y analizar coyunturas ya habían derribado a gobernantes desde tiempos inmemoriales, como yo te había comentado, Enrique, a Piero Soderini mismo, un segundo que lo habían sacado del gobierno los intelectuales que se reunían en los jardines del Ortio y Sedali, sin haber hecho ruido alguno, juntando adeptos y atacando en el momento justo. Echeverría, Alberdi y otros hicieron lo mismo y utilizaron incluso herramientas artísticas para su activismo contra la dictadura. Esa estrategia, ¿cómo se visualiza actualmente? Y aclara más abajo, los think tanks que han derrocado gobiernos vienen incluso del Cinquecento, como el ejemplo que di. Hoy estamos en el año 2020 y noto que hemos involucionado con esa herramienta. Supongo que es para vos, Enrique, la pregunta. No, sí, es cierto. Hoy es una discusión que siempre tenemos con Alberto. ¿Cuál es la discusión? A ver, la diferencia entre un meme y una placa. ¿Qué es un meme? Vamos a empezar por ahí. Un meme, en su segunda acepción, es una plaquita donde dice, se hace una caricatura de alguien, se pone alguna frase denostándolo y se lo da por cierto y se lo hace circular, ¿sí? Esa es la segunda acepción. Pero lingüísticamente un meme es algo muy importante. Un meme es lo que transmite una generación a otra en el lenguaje y el pensamiento. Guarda, un meme es muy importante. Y ahí nos encontramos con lo que dice Paola. ¿Cuál de los dos memes optamos?
el meme de la evolución, lo que transmitimos a los que nos van a seguir, o el meme de la involución, que es el meme de que si no estoy de acuerdo, denosto. ¿Cuál de esos dos memes estamos? Y en ese sentido concuerdo con Paola, estamos involucionando. Y concuerdo con Alberto, siempre terminamos hablando de eso, de que el meme de la evolución requiere investigación, lectura, conocimiento, y después de eso requiere análisis, razonamiento y emisión de una opinión. Cuando formamos eso, esa opinión va a ser el meme que le vamos a transmitir a los que siguen. Y hoy, realmente, cada generación yo veo menos interés en eso, que lleva tiempo, dedicación y esfuerzo, y más interés en la cosa rápida, sin mucho valor, que como decimos acá en la Argentina, cuando se le rasca un poquito, salta la caracha. No tiene valor. El meme de la evolución es oro puro. El meme que ocupamos hoy es cobre con oro líquido. Con el tiempo termina siendo cobre. El meme de la evolución con el tiempo seguirá siendo oro. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Muy bien. Ariel, ¿quisieras agregar algo con respecto a la pregunta de Paola? No, solamente, ¿cierto? Echeverría hablaba de la perpetua comunicación, ¿no es cierto?, entre generaciones que se debía dar en transmitir estos valores, estos ideales de una generación a otra, ¿cierto? Ellos habían recibido como una herencia de la Revolución de Mayo, y su objetivo también era transmitir a otra generación y que las siguientes generaciones sigan transmitiendo para que se genere el progreso. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Viendo que no hay más preguntas, vamos a ir cerrando el evento. Quisiera Caíto agradecer pide. personalmente. Perdón, Marco, Caíto está pidiendo. Sí. Buenas noches. No, buenas Sí. noches. No pasa nada, pero quería hacer un agregado, y esto es para Enrique, para que nos cuente. La ciudad de Corrientes, en uno de sus muros, le rinde un homenaje a Verón de Astrada, pero también le agradece a Esteban Echeverría sus palabras en la dedicatoria del dogma socialista. No sé si podés comentar a los que quizá no sepan, o a los que no son de Corrientes, qué muro de la ciudad de Corrientes le rinde un homenaje a Verón y a Esteban Echeverría, con transcribiendo la dedicatoria del dogma. Hola, Caíto, buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes a todos. Mucha gente, inclusive que somos acá, no conocen, no saben ni qué es. Es un sobrerelieve que está en la pared, mirando de frente al Teatro Vera, antes de la entrada, en la pared lateral derecha, donde está enmarcado esa dedicatoria que le hizo Esteban Echeverría en el dogma socialista a Genaro Verón de Astrada. A ver, Genaro Verón de Astrada en algunas cosas está muy olvidado. Por ejemplo, tenemos en Corrientes, tenemos un mamotreto de hierro retorcido, que no sé qué es, de un indio que vino e hizo desastres acá en Corrientes, asesinó gente, robó casas, violó mujeres, que era Andresito Guaquilarí. Y ese lugar, desde el año 1939, por decreto provincial, con maqueta aprobada y todo, estaba reservado para que se haga el monumento a Verón de Astrada. Hoy los concejales, como grandes historiadores que quieren
recordar al héroe, lo que piensan es hacer un monumento en alguna punta donde queda un lugarcito y que con una chapa de hierro perforada, así más o menos, todo muy moderno, y que quede ahí. Esas son las consecuencias que hoy estamos llorando del avasallamiento de los derechos provinciales. Y quizás en todo esto, lo que más tenemos que pensar es que, vuelvo a repetir, 183 años atrás, ¿sí? Y estamos iguales, porque seguimos dejando que nos avasallen. Corrientes, cuando Rosas, después de su primer gobierno, volvió como gran salvador y quiso avasallar las libertades de las provincias, como bien dice Echeverría, Corrientes se levantó como un solo hombre, aún sabiendo de que no eran favorables las cartas. Así que, bueno, el que quiera mirar, puede mirarlo ahí en el Teatro Era, va a poder leer esto. Perfecto, excelente aclaración, Enrique. Un dato que yo tampoco sabía. Bien, ahora sí, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando el evento. Quiero agradecer personalmente, y la Fundación también lo hace, a Ariel Cáceres y a Enrique por sus disertaciones. Y estamos cerrando entonces otro homenaje conversatorio, y los invitamos el sábado entrante a las 18 horas, también por Zoom, al homenaje Panel Revoluciones, donde vamos a hablar de la Revolución Gloriosa y la Revolución Francesa. Así que muy interesante va a estar ese debate. Los esperamos, muchas gracias y hasta luego. Que anden bien.